Una legión entera del poderoso ejército romano simplemente desapareció, sin batalla registrada, sin cadáveres, sin informes, solo un silencio sepulcral. La novena legión, el orgullo de Roma, marchó al norte de Britania y nunca más se supo de ella. ¿Qué ocurrió con esos 5.000 soldados de élite? ¿Fueron aniquilados sin dejar rastro? ¿O alguien quiso borrar su existencia? Esta es la historia de un ejército fantasma, una sombra que, 2000 años después, aún atormenta los archivos de Roma. La novena hispana, el orgullo del imperio. Fue una de las unidades más prestigiosas de Roma. Fundada en el siglo I a.C., luchó junto a Julio César en la Galia y fue pieza clave en la conquista de Britania en el 43 después de Cristo, bajo el emperador Claudio. Valientes, disciplinados, temidos. Sus soldados no eran simples hombres, eran la encarnación del poder imperial en las tierras salvajes del norte. Durante décadas, su estandarte, un toro dorado sobre fondo rojo, ondeó desde Germania hasta Hispania. Donde marchaba la novena, marchaba Roma, hasta que un día se esfumaron. La última marcha en Britania, a comienzos del siglo II, el Imperio Romano enfrentaba una tormenta silenciosa en la frontera norte de Britania. Las tribus locales, pictos y caledonios, no solo resistían la ocupación, sino que atacaban con una ferocidad que los romanos no habían previsto. No luchaban a campo abierto, sino entre colinas cubiertas de niebla, entre pantanos traicioneros y bosques cerrados donde el sol no entraba. Sus emboscadas eran relámpagos mortales, y su conocimiento del terreno, absoluto. Desde la fortaleza de Eburacum, la actual York, la Legión Novena Hispana fue enviada a sofocar una de estas rebeliones. 5.000 hombres, infantería pesada, jinetes auxiliares, exploradores, arqueros, veteranos endurecidos por campañas en Germania y la Galia. Marchaban con confianza, con disciplina, con el estandarte del toro dorado ondeando sobre sus cabezas. El imperio marchaba con ellos. Las armaduras brillaban entre la niebla espesa. El crujir del cuero y el metal se mezclaba con el viento del norte. El suelo húmedo de Britania amortiguaba sus pasos, pero no su destino. Y luego, nada. Ese fue el último registro verificable de su existencia. Ninguna carta, ningún informe al Senado, ningún mensajero de regreso, ni una sola inscripción funeraria, solo el silencio y el abismo del olvido. El enigma de su desaparición. ¿Cómo desaparece una legión completa sin dejar huella? Roma era meticulosa con sus registros. Contaban cada victoria, cada derrota, cada rebelión sofocada, incluso sus peores fracasos, como la masacre de Teutoburgo, fueron documentados con detalle. Pero sobre la novena legión, nada. Ni cartas, ni censos militares, ni menciones en los archivos senatoriales. Para un imperio obsesionado con el control y el orden, ese silencio resulta tan extraño como sospechoso. Algunos creen que la novena fue emboscada y aniquilada por tribus del norte, quizás los pictos, expertos en guerra irregular y dueños absolutos del terreno. Imagina una niebla espesa, un bosque cerrado y un enemigo invisible que ataca desde las sombras. Un infierno donde ni las águilas romanas podían volar. Otros sostienen que su final fue tan desastroso, tan humillante para el prestigio de Roma, que el propio Adriano, recién ascendido al trono, ordenó borrar toda evidencia. Un acto de censura imperial para evitar que la noticia desencadenara revueltas o debilitara la moral de otras legiones. Y hay quienes plantean una posibilidad menos trágica, que la legión, tras sufrir bajas importantes, fue reubicada en otra provincia, como Germania, Dacia o incluso Partia, y renombrada para iniciar de cero. Pero si así fue, ¿por qué no hay registros posteriores? ¿Por qué ningún estandarte, ningún general, nadie volvió a mencionar a los veteranos de la novena? El enigma no es solo su desaparición, es el abismo documental que dejó tras de sí.
Teorías, conspiraciones y pistas arqueológicas. Y aunque los registros oficiales callaron, las tierras del norte aún susurran fragmentos de lo que pudo haber pasado. En el siglo XX, arqueólogos encontraron fortalezas romanas destruidas, líneas defensivas quemadas, herramientas abandonadas con prisa y señales claras de una retirada caótica. Como si el ejército hubiera sido superado, no solo por enemigos visibles, sino por el miedo mismo. ¿Fue una campaña mal planeada? ¿Una emboscada en territorio enemigo? ¿O una masacre sin salida bajo una tormenta de acero y flechas? Mientras tanto, en lugares tan distantes como Egipto y Germania, emergieron documentos que mencionaban soldados vinculados a la Legión Novena, décadas después de su supuesta desaparición. ¿Podrían haber sido sobrevivientes dispersos? ¿Un destacamento enviado antes de la tragedia? ¿O simplemente otra unidad que heredó su nombre como homenaje o encubrimiento? Algunos historiadores plantean una posibilidad aún más sombría, que los pocos que escaparon fueron reubicados en secreto, absorbidos por otras legiones, olvidados deliberadamente, sin honores, sin ceremonia, sin nombre, silenciados por el imperio. Pero hay una teoría aún más inquietante. ¿Un oscuro secreto político? Durante el gobierno del emperador Adriano, Roma atravesaba una etapa delicada. Conflictos en las provincias, tensiones internas, conspiraciones en el Senado. El imperio, aunque aún poderoso, empezaba a mostrar grietas. Y en tiempos así, la percepción era tan importante como la fuerza militar. Admitir la pérdida total de una legión no era solo una derrota militar, era una amenaza política, una señal de debilidad que podría encender la chispa de nuevas rebeliones en África, en Judea, en el Danubio. Roma no podía permitirse mostrar vulnerabilidad, no entonces, no con enemigos esperando en las sombras. Entonces surge la pregunta inquietante: ¿y si la novena fue traicionada? ¿Y si alguien en lo más alto del poder la envió deliberadamente a una misión imposible para silenciarla? Tal vez la legión albergaba disidentes, desertores o incluso oficiales con información comprometida. Tal vez sabían algo que no debían, y en lugar de juzgarlos o ejecutarlos abiertamente, se optó por una solución más silenciosa, una emboscada orquestada, un acuerdo con las tribus locales para borrar todo rastro, o simplemente un acto cruel de indiferencia, enviarlos al abismo sabiendo que no regresarían. Un motín interno, un conflicto entre comandantes, una verdad tan peligrosa que debía desaparecer junto con ellos. El legado de la Legión Fantasma. La desaparición de la Legión Novena ha inspirado libros, películas y series. Historias como Centurión o La Última Legión rescatan el mito de estos soldados perdidos en la niebla. Pero más allá del cine, hay algo profundamente humano en imaginar a esos hombres marchando, en silencio, sabiendo que quizás no volverán jamás, cansados, pero firmes, heridos, pero leales, avanzando hacia lo desconocido, no por gloria, sino por deber. Cada paso entre la bruma pudo haber sido una despedida, cada mirada entre compañeros, una última promesa. No sabían si regresarían, pero sabían que representaban a Roma, incluso en el fin. En Escocia aún se cuentan leyendas de fantasmas romanos que marchan por los valles cuando cae la neblina. Sombras que recorren los antiguos caminos empedrados, buscando su hogar o justicia. Si te apasionan los misterios históricos como este, te invitamos a suscribirte a Misterios Imperiales. Cada semana desenterramos secretos ocultos del pasado. ¿Realmente desaparecieron? La verdad es que no lo sabemos. No hay cuerpos, no hay tumbas, no hay gritos registrados en ningún papiro, solo un vacío inquietante entre las líneas de la historia. Tal vez fueron vencidos por la naturaleza implacable, por el enemigo oculto entre los bosques, o simplemente por el paso implacable del tiempo, que borra incluso las hazañas más grandes. Tal vez aún hay ruinas escondidas, tablillas olvidadas, o una carta de despedida, escrita con manos temblorosas por el último centurión de la novena,
esperando ser encontrada en algún rincón polvoriento de Europa. Quizás, en lo más profundo de una cueva o bajo una piedra con musgo, duerma la última pista de su destino. Lo único cierto es esto: Roma perdió una legión entera, y el mundo perdió una historia. El eco del silencio. La historia no siempre se escribe con tinta. A veces, se escribe con sangre, niebla y olvido. Se graba en el eco de pasos que nadie volvió a escuchar, en los nombres que ya no figuran en ningún pergamino, en las sombras que los imperios prefieren no recordar. Y el silencio que dejó la 9ª Legión no fue solo una ausencia militar, fue una grieta en la memoria de Roma, una herida sin cicatriz que aún resuena entre las piedras milenarias de Britania, cuando el viento sopla entre los restos de viejos campamentos y las colinas parecen guardar un secreto. Quizás nunca sepamos la verdad, quizás la historia completa se perdió con ellos, pero mientras haya quien haga preguntas, mientras alguien escuche, la 9ª Legión no estará del todo perdida. Marchan aún en las sombras de la historia, esperando que, algún día, su voz, callada por siglos, vuelva a ser escuchada.